Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo programa de ICM Noticias, el informativo de la Iglesia Católica de Montevideo. Transcurrió una semana en la que hubo muchas novedades que vamos a compartir con todos ustedes. Antes de avanzar, saludamos a los que nos miran por icmtv.uy y a nuestra audiencia de AM 770 Radio Oriental. Veamos juntos los avances de este programa. Iglesia de Todos, misa de acción de gracias por la campaña. Los obispos peregrinan a Roma y se reunirán con el Papa Francisco. Misa en la catedral por los 140 años de las Hermanas Salesianas en Uruguay. Católicos y luteranos rezaron juntos en el 500 aniversario de la Reforma. Por estos días los obispos de nuestro país están viajando a Roma, más precisamente al Vaticano, donde tienen dos objetivos específicos: visitar las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo y reunirse con el Papa Francisco. Esto es en el marco de la visita ad limina que realizan cada 5 años los obispos a Roma para este encuentro con el Papa. Conversamos antes de que partiera con el cardenal Daniel Sturla, que nos contó un poco más de cómo será este encuentro. Bueno, vamos a participar todos los obispos del Uruguay en lo que se llama la visita ad limina. Es una visita que se hace al Papa y a las basílicas mayores de Roma, donde se honra a los apóstoles, de un modo particular a San Pedro y San Pablo. También se visitan las otras dos grandes basílicas de Roma, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Y por supuesto vamos a celebrar en la Basílica de los 12 Apóstoles, donde están las reliquias de San Felipe y Santiago y la imagencita de la Virgen de los 33. Pero es una visita al Papa donde uno le informa al Papa y escuchamos también las orientaciones que él nos pueda dar, y también se visitan los distintos dicasterios, como si dijéramos ministerios del Vaticano, y ahí también hay un intercambio entre lo que llevamos los obispos y lo que desde los cardenales de los distintos dicasterios nos puedan aportar para el mejor servicio pastoral de nuestra arquidiócesis. Después yo voy a ir 5 días a Etiopía. Voy a visitar allí a un salesiano uruguayo que es misionero en Etiopía, que me ha pedido reiteradamente que vaya, el padre Ignacio Laventure, Nacho Laventure. Así que va a ser también conocer una iglesia africana que vive una situación muy particular, porque es una iglesia con una larguísima tradición cristiana, ya que es desde los primeros tiempos del cristianismo que está presente el Evangelio en Etiopía. Muchísimas personas colaboran todos los meses con la Iglesia a través de la campaña Iglesia de Todos, que fue creada justamente para que entre todos los fieles ayudemos a solventar algunos gastos que nos corresponden. Gracias a esto es que se pueden desarrollar muchísimas obras, por ejemplo el encuentro con María que tuvimos hace apenas un mes. Y para dar gracias a Dios por estos colaboradores y por todo lo que está haciendo nuestra iglesia, es que hubo una misa en la catedral el día 8 de noviembre, la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de los 33. Hoy celebramos la festividad de la Virgen de los 33, la patrona del Uruguay, y aprovechamos esta ocasión para darle gracias a todas las personas que colaboran mensualmente con su aporte a la campaña Iglesia de Todos, esta campaña que el cardenal creó en el año 2014 y que viene dando muy buenos frutos, muy buenos resultados, donde todos los fieles de Montevideo se hacen corresponsables del mantenimiento de nuestra iglesia. Y qué cosa mejor que poder hoy, en el Día de la Patrona del Uruguay, darle gracias a los que de alguna forma sostienen nuestra iglesia de Montevideo. Es admirable lo que están haciendo, han logrado llegar a mucha gente a través de Iglesia de Todos. Y bueno, esperemos que esta campaña sirva para todos los logros que están planteados, más los que se van a plantear, más los que vienen del año pasado, que se siguen trabajando este año. Iglesia de Todos es una propuesta del arzobispado tendiente a que todos los fieles ayudemos y colaboremos y nos involucremos en las propuestas que el arzobispo creó para Montevideo, que ayudemos
al hogar sacerdotal, a los jóvenes que se forman para el sacerdocio y a las obras sociales y culturales que la Iglesia de Montevideo hace, no solo para los católicos, sino para toda la comunidad. Y por eso Iglesia de Todos no es simplemente iglesia de los católicos o de los fieles, sino que es iglesia de todos los montevideanos que ayudamos y nos ayuda la Iglesia en nuestro día a día. Es una campaña del cardenal Sturla para llegar justamente a todos los uruguayos, a toda la gente de Montevideo, a todos los uruguayos, donde se ponen todos los proyectos a realizar por la Iglesia de Todos. Y gracias a la solidaridad de la gente, de las personas que nos conocen y de los que no nos conocen, hemos logrado ir aumentando los fondos y poder llegar a por lo menos a empezar a que se realicen esos proyectos. Les propongo ahora conocer a Faustino Míguez, sacerdote español, fundador de las Hijas de la Divina Pastora, que hizo importantes avances en la medicina, además de ejercer el sacerdocio. Fue canonizado hace pocos días por el Papa Francisco y desde aquí, desde Uruguay, viajaron algunos miembros de esta comunidad. Faustino Míguez es nuestro fundador, el fundador de las Hijas de la Divina Pastora, ¿no? Nosotras fuimos fundadas por él, un sacerdote español, nació en Galicia, en una ciudad de Samirás, una aldea en Orense, en el año 1831. Y él se hizo sacerdote escolapio, entró en la orden de las escuelas pías y nos fundó en el año 1885 en Sanlúcar de Barrameda, en Andalucía, en el sur de España. Pensando en la mujer, en la necesidad que él veía en ese momento de la falta de educación y de la ignorancia que vivía la mujer de su época. Así es como funda una congregación dedicada a la educación de las niñas en aquel entonces y ya en 1925 él muere en Getafe, en una ciudad cercana a Madrid. Tenía fama el padre por su dirección espiritual, el acompañamiento, ¿no? en su confesión y su tarea sacerdotal, a la que amaba por supuesto por vocación. Después como maestro también se distinguió al ser sacerdote escolapio. Fue un gran maestro, hay muchos ejemplos de sus alumnos contando cómo él se dedicaba y con qué esmero en la educación de los alumnos. Después, por supuesto, como fundador, al preocuparse por la educación de la mujer, como antes había dicho, ¿no? Y funda una congregación destinada justamente a la tarea del acompañamiento y educación. Tenía dotes como de científico, de conocimiento, por eso él descubre propiedades curativas en las plantas, ¿no? Y empieza a elaborar lo que llamamos los específicos, que son como medicina hecha a base de plantas y curando distintas dolencias. Él investigaba y decía que en la naturaleza Dios había puesto todo lo necesario para curar. Así que se preocupa del alma y del cuerpo, de las dos cosas, digamos. Y así crean los específicos Míguez, que son a base de las propiedades de las plantas. Él es uno de los que inventa, por ejemplo, la medicina de la diabetes, contra la diabetes. En una época, estamos hablando de finales de 1800, ¿no? Del siglo XIX, donde la medicina no era tan común como hoy. Entonces, el hecho de que él inventara estas medicinas, además, él las daba, ¿no? Por supuesto recibía donaciones quizás a cambio, pero no era él lo que le preocupaba, sino darlo. Bueno, él se hizo famoso un poco por eso, ¿no? Ya después de muerto él, apenas 25 años después, trasladan su cuerpo desde el cementerio del municipal allá en Getafe a nuestro colegio y se encuentran con que el cuerpo estaba incorrupto. Se conserva totalmente. Ahí comienza un proceso, estamos hablando de 1950 aproximadamente, y ahí se inicia el proceso. En 1998 es beatificado por Juan Pablo II y ahora el Papa lo canoniza
declarándolo santo para la Iglesia. Hace 140 años llegaron a nuestro país las hijas de María Auxiliadora, las hermanas salesianas. Para ese entonces tenían solo 5 años de fundadas, cuando su padre, Don Bosco, las mandó cruzar el océano para comenzar esta misión en América Latina. Se han instalado aquí en Uruguay, pusieron muchísimas obras educativas en distintas partes de nuestro país y en este aniversario, los 140 años, quisieron celebrar, entre otras cosas, con una misa que tuvo lugar en la catedral. Es el momento de dar gracias a Dios, un momento muy importante para nosotras, porque bueno, la vocación que tenemos es don de Él para el bien de los niños y jóvenes en los distintos lugares del Uruguay. Entonces, poderlo hacer acá en la catedral era un poco expresar esa acción de gracias a Dios que tiene el rostro de tantas diócesis donde hoy estamos presentes y trabajando. Toda la Eucaristía de Acción de Gracias está por ver un poco la acción de Dios, ¿no? La presencia en la historia, en las hermanas, en un lapso de tiempo largo para este país larguísimo y bueno, y con muchas bendiciones, muchos frutos de la divina providencia, ¿no? Bueno, y hay mucho gozo de ver la obra de Dios. También, bueno, la homilía, el arzobispo insistió en una fe vital, una fe que realmente viviera, que es la fe toca la realidad, ¿no? Y bueno, la liturgia tocamos la realidad de un modo, hoy esa realidad de Dios presente en la Eucaristía, por cierto, presente en su actuar a través de los hombres, a través de las hermanas en este caso, ¿no? Para nosotros realmente una emoción porque, bueno, las salesianas han hecho muchísimo por los jóvenes, al igual que los SDB. Y bueno, ¿y qué más decirte? Que en su trabajo silencioso esto es como un ruido para el alma y bueno, contentísimas de estar acá. En Canelones ellas están en Las Piedras, tienen un colegio con liceo hasta el básico, gran importante, tienen colegio en la ciudad de Canelones y tienen también la casa de las hermanas ancianas, así que digo, es una presencia, bueno, y muy antigua, ¿no? Muy de comienzo. Ven que la carta que mandó la madre Mazarero era una alumna allí de Las Piedras, ¿no? Así que estaban casi desde el principio allí en Las Piedras. Porque, sobre todo la de Las Piedras, fue Monseñor Olvera que cuando se murió un párroco anciano allí de Las Piedras, medio hizo una trampa y la parroquia se la dio a Lasaña, al padre Lasaña, y enseguida acompañaron. Así que Dios tiene una presencia muy larga y muy fecunda, y actual, ¿no? Todavía. Bueno, la alegría de dar gracias a Dios por 140 años de presencia de las hijas de María Auxiliadora en el Uruguay. Ellas vinieron un año después que los salesianos. Desde el principio tuvieron vocaciones, desde aquí fueron a distintas partes del Uruguay y de América, incluso hasta Tierra del Fuego. Así que dieron abundantísimos frutos y hoy también siguen trabajando en varias diócesis y también acá en Montevideo, dando un testimonio de vida, de alegría y de familia salesiana, sobre todo en la educación de las chicas y de los chicos y con el corazón puesto en aquellos que más necesitan. Así que un gracias de todos a Dios, de ellas a la Iglesia que las recibió y de la Iglesia a ellas por el fruto y tanta cosa buena que han dado y que siguen dando. Estamos este año celebrando el 500 aniversario de la Reforma Luterana y hace pocos días se vivió aquí en nuestro país un momento muy importante, un momento histórico. Fue un culto compartido entre católicos y luteranos en la Congregación Evangélica Alemana de Montevideo. Las autoridades de nuestra Iglesia Católica, así como la de la Luterana, hicieron ese rito que fue el mismo que se celebró el año pasado en Suecia cuando estuvo el Papa Francisco. Fue sin duda un nuevo mojón en esta historia de unidad entre los cristianos.
Estamos en la Congregación Evangélica Alemana de Montevideo, una congregación que justo este año cumple 160 años de fundada, aunque los alemanes vinieron un par de décadas anteriores, y estamos conmemorando, mejor dicho, los 500 años de la Reforma Luterana, que no es solamente la Reforma Luterana, sino que todos los protestantes se adhieren a este hecho, que es la Reforma como hito lutero, pero tanto la prerreforma desde los valdenses, los husitas, de Wycliffe en Inglaterra, y después, posteriormente, la posreforma, todas las iglesias reformadas protestantes festejan hoy el Día de la Reforma. Unidos en este aniversario de los 500 años del comienzo de la Reforma Protestante por parte de Lutero. Y por eso, bueno, nos hemos reunido de distintas denominaciones cristianas aquí en esta iglesia luterana. En primer lugar, sobre todo, para agradecer el camino que hemos ido realizando. Aquí decían, desde el conflicto a la comunión, desde un momento de tensión muy grande hacia la búsqueda de la unidad y una búsqueda también de reconciliación, que, bueno, que nos invita a la conversión de todos, ¿verdad? Todos tenemos que convertirnos al Señor, a Jesús, al Evangelio, y desde ahí esa es la fuente de la unidad verdadera y la fuente que nos puede hacer caminar juntos, sobre todo para que se cumpla aquello de Jesús, que sean uno para que el mundo crea, que podamos dar un testimonio de unidad para que todos puedan conocer más a Jesús. En el 1517 habían algunas cuestiones que puso en tela de juicio Lutero sobre la iglesia que él era miembro y que era cura, porque él era un monje luterano, era un monje que como él pudo estar ahí en esa iglesia y ser monje de un convento agustino, él, a través de sus estudios, a través de su conocimiento de la gente, porque él era un monje que también tenía una parroquia a su cargo, él, escuchando a la gente confesarse, empieza a descubrir la angustia que tenían ellos porque tenía que comprar su salvación, las famosas indulgencias. Y después, leyendo un texto bíblico de Romanos, él, con ese combo, digamos, entre el pesar de la gente y después lo que le pasa a él en su teología, en su pensamiento, él reúne los dos elementos y hace esas tesis, que son las famosas 95 tesis, que no son todas de él, pero de algún modo son tesis que andaban funcionando en ese momento. Las coloca en 1517, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y desde entonces hay como una gran separación, sí, con el pensar de la iglesia católica, pero de a poco, en estos 500 años, especialmente después del Concilio Vaticano II y todo el movimiento ecuménico, han habido muchos acercamientos. La figura de Lutero, para nosotros los católicos, era como una cosa así, no se podía ni mencionar su nombre. A mí personalmente, que me criaron en esa forma de catolicismo muy tradicional, pero leí un día una biografía, porque dije, yo quiero conocer más a este hombre. Y leí una biografía y realmente es un hombre muy de San Pablo, muy de la libertad, del amor de Dios, y creo que esta ceremonia, que ha estado coronada por las palabras de nuestros pontífices en la boca de nuestro cardenal, ha sido una jornada muy linda y que a todos nos ha reconfortado. El año pasado ustedes estuvieron acá, nosotros habíamos empezado con una ceremonia. Tú recuerdas que acá se hizo un acto donde participó Sturla, y hoy estamos haciendo el culto conmemorativo con la misma liturgia que usó Francisco en Lund, en Suecia, y también con algunas iglesias, aparte de luteranas, con la iglesia anglicana también, que se adherió a este evento. Hemos visto muchísimas cosas que pasaron en estos días en nuestra iglesia y por supuesto siempre hay más. Vamos a repasar juntos algunas de las actividades que tenemos en estos próximos días. Este fin de semana, el domingo 12, es la peregrinación nacional a la Virgen de los 33 en Florida. Habrá una misa a las 10 de la mañana en la plaza frente a la catedral y por la tarde será la procesión con la imagen de la Virgen. El martes 14 habrá una nueva charla del ciclo de la consagración de María a la Navidad con Jesús. Será a las 18:30 en la parroquia Stella Maris, Gabriel Otero 6489. El jueves 16 hay una conferencia en el Club Católico. El título es La transformación de la religión, el cristianismo y la nueva religiosidad. Será a las 19 horas en el Teatro del Club, Cerrito 475. Queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos de ICM Noticias después de haber compartido tantas buenas nuevas aquí de nuestra iglesia de Montevideo.
Nos encontraremos tal vez muchos de nosotros en Florida, donde honraremos a nuestra Madre, la Virgen de los 33. Y si no, nos encontraremos aquí, en este mismo medio, la semana que viene. ICMTV.uy y AM 770 Radio Oriental. Volvemos dentro de 7 días con mucha más información de la Iglesia. Que tengan todos una excelente semana.